Hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes batallas intelectuales de la historia de la arquitectura. Es un debate que, la verdad, es apasionante y que trata sobre cómo enfrentarnos a las cicatrices que el tiempo deja en nuestros monumentos. Una historia de ideales enfrentados, sí, pero sobre todo de la búsqueda de lo que es auténtico. Para que nos hagamos una idea de la urgencia de este debate, vamos a empezar con una pregunta que da un poco de pánico. Imaginemos por un momento que un ícono, el símbolo de toda una ciudad, se viene abajo de la noche a la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Lo reconstruimos? ¿Lo dejamos como una ruina para recordar lo que fue? ¿O intentamos algo completamente diferente? Esta pregunta, que parece muy teórica, en realidad ha marcado por completo la forma en la que cuidamos nuestro patrimonio. Pues bien, en el centro de todo este lío, allá por el siglo XIX, surgieron dos filosofías que eran radicalmente opuestas. Vamos, como dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla de ideas. Por un lado teníamos a la escuela francesa, que buscaba un ideal de perfección, incluso si ese ideal no había existido nunca. Y por otro, a la escuela inglesa, que veía una belleza casi sagrada en la ruina, en el paso del tiempo. Eran dos formas de amar el pasado, sí, pero con métodos que eran sencillamente irreconciliables. Venga, vamos a analizar la primera visión. Su defensor a ultranza fue el arquitecto francés Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Para él, restaurar no era solo reparar, que va, era un acto creativo. Se trataba de meterse en la cabeza del arquitecto original para, digamos, completar su obra, llevarla a la pureza absoluta de su estilo y, de paso, eliminar todo lo que se había añadido después que para él eran como errores. Y esta cita, la verdad es que lo clava. No se trata de volver al pasado real, sino a un pasado idealizado, a un pasado perfecto. Si una catedral gótica nunca tuvo una aguja, pero el estilo decía que debía tenerla, pues Viollet-le-Duc se la ponía. Sin dudarlo, era una búsqueda de la esencia pura del estilo. Y en la esquina contraria del ring tenemos al crítico inglés John Ruskin. Para él, lo que hacía Viollet-le-Duc era directamente un sacrilegio. Ruskin veía los edificios como seres vivos, con su historia escrita en cada grieta, en cada mancha. Creía que la mano del restaurador era un acto de violencia que borraba esa historia de verdad. La postura de Ruskin era, tajante. Para él, restaurar era falsificar, era un engaño. Su lema era la conservación, un cuidado constante para alargar la vida del monumento. Pero oye, cuando llegara a su final, había que dejarlo morir con dignidad, como una ruina noble que contara su larga vida. Cualquier otra cosa era para él una mentira. Así que el punto clave es este. El mundo de la conservación estaba en un callejón sin salida. Por un lado, la fantasía creativa de Viollet-le-Duc, que ponía en riesgo la autenticidad. Y por otro, la pasividad romántica de Ruskin, que podía llevar directamente a la pérdida de los monumentos. Hacía falta una nueva idea, urgentemente. Y esa nueva idea, esa tercera vía, llegó desde Italia. Surgió como una reacción directa a lo que ellos consideraban el exceso activo de los franceses y el exceso pasivo de los ingleses. Aquí la figura clave fue el arquitecto Luca Beltrami, y su propuesta era revolucionaria por su pragmatismo. Venía a decir, a ver, sí, podemos intervenir, podemos reconstruir, pero no basándonos en la imaginación o en un estilo ideal. Debemos actuar como detectives, basando cada decisión en pruebas sólidas. Planos, dibujos, pinturas, archivos, lo que sea, pero que sea una prueba. Esto, claro, lo cambió todo. La restauración ya no era un arte basado en la intuición de un arquitecto, ni una filosofía de no hacer nada. Se estaba convirtiendo en una disciplina científica, basada en la evidencia. Era una tercera vía que buscaba el equilibrio entre actuar y a la vez respetar la verdad histórica. Bien, y todo esto que suena muy bien en teoría, ¿cómo funcionaba en la práctica? ¿Cómo se traduce esta idea a la reconstrucción de un edificio de verdad? Pues el proceso de Beltrami era muy metódico. Primero, el objetivo es la verdad histórica, no la belleza ideal. Segundo, y esto es clave, la base de todo es el documento. Si no se puede probar, no se hace. Tercero, el propio edificio es la principal fuente de información que tenemos. Y por último, el objetivo final es devolverle al monumento su significado, ya sea artístico, simbólico o cultural. La gran prueba de fuego para la teoría de Beltrami fue la restauración del Castello Sforzesco en Milán, a partir de 1893. Un complejo enorme que había sufrido de todo, demoliciones, alteraciones, a lo largo de los siglos. Pero lo que es realmente interesante aquí es la crítica que se le hizo a su trabajo. Porque aunque la teoría era impecable, en la práctica los documentos no siempre eran suficientes. Por ejemplo, para reconstruir la torre principal, tuvo que basarse en pinturas antiguas y en la comparación con otros castillos. Así que, incluso este método tan objetivo, a veces requería ciertas deducciones, rozando esa interpretación que tanto se había criticado.
Pero el caso más famoso, y sin duda el más dramático, fue el del campanile de la Plaza de San Marcos en Venecia. En 1902 simplemente se derrumbó. Se convirtió en una montaña de escombros. La conmoción fue mundial y el debate sobre qué hacer fue claro inmediato. A Beltrami se le encargó la reconstrucción bajo este lema, que se hizo célebre en todo el mundo. La decisión fue clarísima, nada de diseños nuevos ni moverlo de sitio. Se iba a reconstruir exactamente igual basándose en la enorme cantidad de documentación que había. Fotos, planos, de todo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esto nos muestra lo compleja que es la idea de autenticidad. Por fuera, el campanile es una réplica exacta, pero por dentro, su esqueleto es de hormigón armado, un material del siglo XX. Esto se llegó a considerar un falso histórico, por usar un material moderno que no se ve, y abrió un debate totalmente nuevo. ¿Es auténtico un edificio que parece antiguo, pero que está construido con tecnología moderna? El trabajo de Beltrami, con sus aciertos y también con sus contradicciones, marcó un antes y un después en cómo entendemos la restauración de nuestro patrimonio. Si vemos la línea de tiempo, nos damos cuenta de que Beltrami es una figura, una bisagra, un puente fundamental. Cierra este debate tan extremo del siglo XIX entre el idealismo y el romanticismo y abre la puerta a los enfoques mucho más científicos del siglo XX, como los de Camillo Boito, que acabaría formalizando muchos de estos principios. Así que el gran legado de Beltrami es este. Su insistencia en la prueba documental ayudó a que la restauración dejara de ser un arte subjetivo para convertirse en una disciplina profesional y rigurosa. Puso el valor histórico y la evidencia por encima de la opinión o el gusto del restaurador de turno. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una que sigue totalmente vigente a día de hoy. Cuando vemos un edificio histórico restaurado, ¿qué valoramos más? ¿Que se vea perfecto, como sacado de un sueño idealizado del pasado, o que nos cuente su historia de verdad, con todas sus cicatrices y sus contradicciones? La respuesta sigue hoy mismo dando forma a nuestras ciudades y a nuestro patrimonio.